Y como en general en la mesa redonda participa gente que ya ha impartido su conferencia, en este caso Gumersindo, o la va a impartir después, pues damos primero el turno de palabra a la gente que solo está en la mesa. Voy a presentarlo, a hacer una breve introducción y después la idea es que se genere debate entre los miembros de la mesa sobre los temas de medios de comunicación en la red. Tenemos aquí a representantes de 3 medios de comunicación y que también haya interacción con las preguntas del público. Así que, sin más, pues os presento a mi derecha a María Navarro Limón, compañera de hace mucho tiempo, ¿no? Compañera en la AFICAP, que es un proyecto que se presentará también en este congreso. Es presidenta de la Red de Medios Comunitarios y coordinadora de la Radio Comunitaria de Sevilla, Radiópolis, licenciada en Psicología Social, aquí por la Universidad de Sevilla y experta en igualdad en el marco de cooperación por la UNED, y es miembro del Foro Andaluz de Comunicación, que han hecho aportaciones legislativas ante proyectos como la Ley Audiovisual y la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Audiovisual Andaluza. Actualmente forma parte del grupo motor del proyecto Participamos, Transformamos, diagnóstico a través de entrevistas cualitativas y grupos de discusión sobre las claves de la participación en mujeres, jóvenes e inmigrantes, trabajo en red entre provincias de Sevilla y Granada. Y conocida como María Limón, presentadora de Radiópolis, más de una vez hemos estado allí. Sin más, pues le doy su palabra para que haga una breve introducción. Y disfrutadora de conciertos, ¿no? Nos faltaba. Bueno, yo en primer lugar dar las gracias a la invitación de nuevo. Tras la primera edición, estamos en la segunda de este espacio tan necesario. Y bueno, como ha comentado José, vengo en representación de 2 colectivos. En primer lugar, represento a una radio pequeñita, local, comunitaria, y las radios comunitarias están enmarcadas en un marco legislativo y en una serie de amenazas más bien desde el Gobierno central, que luego intentaré resumir muy brevemente porque tenemos poco tiempo. Y al mismo tiempo represento a la red de medios comunitarios, que aglutina alrededor de 45 proyectos de radios y teles comunitarias, fundamentalmente radios. Hay 2 teles, una que es Teleca, que no sé si la podéis identificar con la tele de Pablo Iglesias, Podemos, y esas amenazas que también llegaron del Gobierno por formar parte de un proyecto, un contenido como La Tuerca. Y Teleca, Cardedeu Televisión en Barcelona. Solamente existen 2 teles. Es más complicado desarrollar un proyecto de televisión comunitaria. Y bueno, dicho eso, quería comentaros que también quiero aprovechar este espacio, saludar a toda la gente que nos sigue por streaming y anunciar que a lo mejor las radios comunitarias no tenemos la habilidad para darnos y generar la incidencia en cuanto a audiencias, un debate que se ha abierto en la intervención de Gumersindo con el diario.es. Sí representamos a una comunidad local, una comunidad física que se encuentra, pero la REM como colectivo ahora mismo os puedo afirmar que es el colectivo con mayor experiencia y conocimiento, sin ninguna duda, en el Estado español en relación a la legislación y a los abusos de este Gobierno en la implementación de la legislación en materia audiovisual y de comunicación. Tanto es así que tenemos ahora mismo unos compañeros y compañeras que se llaman Radio Cuac FM en A Coruña, con un expediente de sanción de 200.000 euros por haber planteado un recurso a un procedimiento de licencia donde el Gobierno ha incumplido una vez más abrirlo a las radios comunitarias, precisamente por protestar y por plantearle un recurso al Gobierno, más otro que le planteamos el año pasado por el reparto fraudulento de los canales TDT. Hemos perdido los dos recursos y a continuación la medida de la represión de la libertad ha sido abrir un expediente sancionador a un proyecto muy enraizado en A Coruña, pero de verdad muy enraizado, que ha generado identidad local, cohesión
cohesión territorial, identidad cultural, una contraagenda mediática y donde la gente de A Coruña estaba muy identificado con ese proyecto. Entendemos que es un abuso, una vez más, del Gobierno y me gustaría que os sumarais todas las personas que estáis aquí y todas las que nos seguís por streaming a la campaña que CUAC resiste en Twitter, porque ya están alegando, están en periodo de alegaciones para que ese expediente finalmente no se ejecute, porque significaría la desaparición definitiva de un medio de comunicación. En ese sentido, sí somos conocidos, somos viejos conocidos del Gobierno. Han intentado por activa y por pasiva cerrarnos con expedientes sancionadores y no se entiende porque somos medios de poco alcance que legislativamente no nos dejan capacidad, no nos dejan tener publicidad, no nos dejan tener un presupuesto mayor a X euros porque tenemos que justificarlo en cualquier caso y sobre todo no se libera el espacio radioeléctrico que es público, es de todos y todas, no se libera para que sea un espacio democráticamente repartido entre todos los que queremos intervenir en él y, en este caso, sin ánimo de lucro y representando a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, somos muy conocidos, pero yo sé que os estoy hablando de radios comunitarias y muchos de los que estáis aquí no tenéis contacto con la radio comunitaria de vuestra ciudad. ¿Me equivoco? ¿Conocéis a alguno de los que estáis aquí a Radiópolis? ¿Sí? Levantad la mano, por favor. Bueno, esto es una alegría, es la primera vez que me pasa, ¿eh? O sea que estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, yo ya aterrizo en lo que quiero contar porque estamos en una mesa de medios y era muy importante hablar de CUAC FM, compañeros referentes en la REM. Radiópolis se sustenta, y todas las radios comunitarias del Estado, casi todas, se sustentan en cuotas. Se ha hablado aquí de generar comunidades virtuales, evidentemente el paradigma de la comunicación ha cambiado y la relación de la persona que prosume más que consume un medio está vinculado a ese medio y se genera una comunidad. Los medios comunitarios lo llevamos haciendo hace 30 años. Lo hacemos de manera, lógicamente, con mucha menos capacidad porque son de ámbito local y están vinculados a una comunidad física donde los programas se desarrollan tanto por periodistas, comunicadores o ciudadanía que quiere contar un relato, quiere contar lo que pasa en su barrio o en su colectivo. Esa comunidad entendemos que es uno de los elementos diferenciadores de los medios comunitarios y que no se puede perder y que además se complementa perfectamente con iniciativas como el diario.es y con El Salto, que es un proceso que a continuación se contará, que nos parece también muy interesante. Son capas de participación, diferentes capas, diferentes formas de trabajar sobre una identidad colectiva y además no hegemónica que nos están imponiendo en mensajes mediáticos absolutamente, lo ha explicado perfectamente el compañero, absolutamente manipulados. Y por otra parte, los medios comunitarios, en ese espacio físico que representamos de comunidad, ejemplifican algo que he estado hablando con Lucía y me hubiera gustado, que la conozco y compartimos discursos, ejemplifican el derecho de acceso. El derecho de acceso, no sé si lo conocéis, yo cada vez que voy a dar una charla nadie conoce lo que es el derecho de acceso. Está en la Constitución, esa Constitución tan mencionada últimamente, tan vapuleada absolutamente para intereses exclusivistas, creo. Se recoge como el derecho de la ciudadanía a poder estar en un medio de comunicación. Es decir, que si tú tienes una asociación, un colectivo y representas una voz, tú puedes pedir a través de un procedimiento a la tele pública, a la radio pública, tanto de tu comunidad como la estatal, que quieres estar unos minutos en esa tele pública. ¿Qué pasa con eso? Ese canal
que representa uno de los pilares de la democracia, porque al final la comunicación, el derecho a comunicar, no solamente es recibir información veraz, sino también poder emitirla, que no se nos olvide la doble dirección, no se está ejerciendo. Está recogido en la Constitución, está recogido en el Estatuto de Autonomía y está recogido en la ley de la RTVA. En Andalucía hay un compromiso de desarrollar el procedimiento y nunca se ha podido hacer, no se ha cumplido, por lo tanto la ciudadanía no puede acceder a los medios públicos de su comunidad y no puede ese medio público poner a disposición sus recursos profesionales y técnicos a favor de la ciudadanía, con lo cual nos quedamos bastante cojos en la democracia participativa en la comunicación. A nivel estatal sí está regulado, pero es tan desconocido y por parte de, creo que en ambas direcciones, por parte de la ciudadanía se desconoce y por parte de los propios profesionales de la televisión española no se incentiva. De hecho, he estado con compañeros del Consejo de Redacción de Informativos de Televisión Española y desconocían este mecanismo. No se está utilizando apenas, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que ese es el canal de participación que tenemos que reclamar de los medios públicos y ese es el canal que representan los medios comunitarios. A un medio comunitario tú llamas y al día siguiente, si quieres hacer un programa de agenda cultural o quieres hacer un programa de patrimonio o de arquitectura o de lo que tú quieras, se presenta un proyecto y a continuación tienes voz en un medio de comunicación y se genera una comunidad para incluso poder participar de ese medio. Y en cuanto a, no sé cómo voy de tiempo, ¿mal? Bien. Y en cuanto a los formatos, ¿en qué más elementos nos diferenciamos en los medios comunitarios? Hay un componente importante de voluntariado, por lo tanto los medios técnicos y los medios económicos escasean bastante y siempre estamos con la espada de Damocles de sostenernos y financiarnos y a veces pues los resultados no son tan técnicamente de calidad como nos gustaría, pero desde luego cada vez se incorporan personas más del ámbito y con esta facultad tenemos un convenio y en los informativos locales que hacemos en Radiopolis vienen estudiantes de vuestra facultad, de esta facultad, y lo que aprenden es la versatilidad, desde editar un audio, ir a una rueda de prensa, trabajarse la escaleta, locutar en directo el informativo y aprenden muchísimas cosas, ¿no? Y aprenden sobre todo a esa agenda propia que está contada por la ciudadanía, porque los informativos principalmente la voz la tienen los colectivos, las asociaciones y los barrios de Sevilla para que cuenten otro relato diferente al que sale en los informativos normalmente de locales de radio y de televisión. Y fundamentalmente es eso, el problema que tenemos es la financiación, que es a través de cuotas de socios y de una comunidad que ampliamos con campañas específicas de apoyo y luego con actividades culturales. En el caso de Radiopolis somos muy activos, no todos los medios comunitarios son así, porque el espacio en nuestra sede nos da la posibilidad de hacer conciertos, de hacer actividades culturales y de aportar y generar contenidos propios desde el propio movimiento social que somos y nos consideramos. Y bueno, y por último, reclamar de la Administración, como en la legislación europea, de hecho, o sea, en el marco europeo en el que estamos, por ejemplo, en Francia, hay blindado un presupuesto para medios comunitarios, blindado, no depende del gobierno de turno. En Alemania también, en Irlanda, hay muchos países, hay una tesis de Miriam Meda dedicada a un análisis legislativo de los medios comunitarios y la legislación europea y desde luego España está a la cola absolutamente en este sentido, ¿no? Eso es lo que reclamamos, un espacio de trabajo compartido entre los medios comunitarios y los públicos. Entendemos que no formamos parte de un medio con ánimo de lucro ni es nuestra intención, pero de intercambiar contenidos, intercambiar profesionales y generar un espacio, poner a dialogar ambas experiencias porque nos podemos nutrir mutuamente.
Así que ya con eso termino reclamando que participéis de vuestra radio comunitaria, que es un espacio abierto a la ciudadanía y que vengáis y que la disfrutéis en la medida de lo posible. Está en la red de Radiopolis, tiene un montón de audiovisuales, un montón de podcasts, porque la radio se ha adaptado muy bien a las nuevas tecnologías y podéis acceder a ella en cualquier momento. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, María, por el trabajo que hacéis tanto en Radiopolis como en la red de medios comunitarios y el que hacemos en RICAP, ¿no? Que espero que también contribuya. Y a continuación voy a presentar al compañero Marcos Crespo Arnold, ¿lo he dicho bien? Que viene en representación del Salto, que, como conocéis, pues es una propuesta impulsada por el periódico Diagonal, digamos, para mí al menos el más conocido, aunque hay más de 20 proyectos comunicativos de todo el Estado que decidieron pues lanzar un nuevo medio en 2017, una propuesta que frente a la competencia entre medios afines apuesta por la cooperación y la suma de fuerzas que nos permite lanzar un medio fuerte que funcione con otras reglas, ¿no? Democrático, de propiedad colectiva, descentralizado, financiado por la gente y no por grandes corporaciones, y con el objetivo de crear un medio propio con muchos más recursos y capacidad de incidencia que contribuya a la transformación social y la creación de otros relatos sobre la realidad desde el periodismo de calidad, el análisis, la investigación y el humor. Sin más, os dejo brevemente con Marcos para que después iniciemos el debate en la mesa. Buenas, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí junto a todas. Y bueno, gracias a Mufnet, gracias a toda la mesa que me acompaña, gracias a vosotras y a quienes nos siguen allá donde estén. Yo vengo del Salto, podría pedir como María que levantarais la mano quienes conocíais, pero los que estáis aquí lo vais a conocer. Es un proyecto con algo que está en curso. Se está gestando, esperemos que sea algo grande, dependerá de nuestras... Recibo una señal del fondo. Bien, se está formando un gran conglomerado de medios, de pequeños medios. Nos estamos uniendo, medios de comunicación, de distintos ámbitos, tanto de prensa escrita como el radios locales, radios comunitarias, productoras audiovisuales, personas de diversa índole y condición. Hay estudiantes de esta facultad, hay profesores de la facultad, por todo el Estado. Nos estamos abriendo en Italia, en Uruguay. Esto es algo que está gestándose. Es una gran apuesta impulsada por Periódico Diagonal y otros medios, con la idea de crear algo distinto, algo que sea de verdad. Y nos estamos uniendo, estamos poniendo recursos, estamos ligándonos de diversas formas, porque cada unión se va tejiendo, cada puntada que vamos dando tiene unas características, y estamos en ello, y esto está siendo posible en parte por lo que nos trae hoy, ¿no? Los movimientos sociales, una base social que es la que nutre el proyecto, que lo conforman movimientos sociales que que adquieren la categoría dentro de esta entente que se está formando de socios colectivos. Hay asociaciones, movimientos que se están coaligando para apoyar un proyecto comunicativo que sienten como propio, al que van a poder definir cierta agenda, las líneas maestras por donde tirar, que van a encontrar en ese medio un respaldo, un resorte, un escudo para sus luchas. También socios no ya colectivos, sino personas individuales que estamos
No, quienes se suscriben, digámoslo así, se vuelven socias. Hay una aportación de capital colectivo. No queremos depender ni vamos a depender de todo aquello que sostiene a los medios de comunicación tradicionales. Nos sustentaremos y nos estamos sustentando en los movimientos sociales, desde donde partimos muchos de los proyectos, pero que al mismo tiempo nos estamos coaligando bajo nuevas formas. Personas de diversa condición, ya sea sin más, que desea recibir el semanario que sacamos o apoyar la web o las distintas plataformas que estamos desarrollando en televisión y radio, con una aportación de capital. Eso es la suscripción. Recibes tus 3 euros, está aportando tu capital. Los socios, otro tanto. Y luego profesionales de todo pelaje. Desde luego la matriz, lo que nos sustenta son de los medios de comunicación, pero hay, como en mi caso, hay científicos sociales, hay gente de la cultura, hay periodistas freelance, estudiantes, profesores. La idea es empezar a compartir entre todas aquellas que estemos dispuestos a dar el salto. Es un proceso que el impulso lo estamos cogiendo ahora, el salto nos llevará tiempo. Hacia dónde lleguemos dependerá de toda la fuerza, de todas las confluencias que generemos. Y está siendo, en parte, esto es posible, pues a lo que estamos tratando, ¿no? Todos estos medios que tenemos a nuestro alcance, cómo generamos, ya descendiendo a eso, pues ahora mismo este fin de semana tenemos una asamblea constituyente en la cual se puede participar telemáticamente todas aquellas socias, todas las personas que estén asociadas a nivel personal o a nivel colectivo, donde se definen las líneas de... No es que solamente esté en nuestros medios, que queremos orientarlo a la lucha y apoyando los movimientos sociales, sino es que los movimientos sociales en nuestra Asamblea Constituyente y en las subsiguientes tienen capacidad de tomar decisión, como también lo tienen las personas que se asocian. Son una pata, los movimientos sociales, la otra la gente que se asocia, y la tercera, pues todos aquellos que estamos trabajando y colaborando en diversos grados. Estamos uniendo desde Periódico Diagonal, Pícara Magazine, Salmón Contracorriente, y en cada territorio se va fraguando diversas alianzas que van llevando tiempo, porque hay todo un ramillete de experiencias comunicativas que muchas veces pues necesitan apoyo del otro, necesitan la confluencia. Hay radios comunitarias, está Radiópolis en Sevilla, también está La Trompeta Verde, en Alcalá de Guadaira, en Mar. Y todo eso estamos trabajándolo, se está fraguando, es una cosa que lleva tiempo. Cada movimiento, cada medio tiene sus lógicas, y hay un proceso de acercamiento y de trabajo. En parte es posible gracias a eso, a esto lo que nos permiten estas nuevas tecnologías, estos medios. Cómo nos encontramos solamente en el caso del territorio andaluz, que es tan vasto, cómo generamos prácticamente sin medios, cómo ponemos en común. Pues eso hacemos. La redacción de nuestro semanario pues se va componiendo prácticamente a golpe de Telegram y reuniones virtuales, donde alguien que está en Trebujena, otro que está o cierto medio, o ya os comenté el caso eso que vamos a tener esta semana, y que es nuestra dinámica, donde la gente puede participar a través de todas las herramientas de las que disponemos, de las que no teníamos antes, para confluir desde una perspectiva que para nosotros es muy importante, que es la transmedia, o sea, la prensa, radio, producción audiovisual. Vamos a ver cómo podemos ir encajando, cómo podemos colaborar, integrarnos y desarrollar pues un clima o una orientación del panorama comunicativo ahí donde queremos que esté, ¿no? Que sea democrático, que sea descentralizado, que sea transformador, y que no... Y bueno, en esa estamos, y para eso, desde luego,
precisamos de los movimientos sociales, pero estamos ligados a no queremos tener otra deuda, ni hay otra conexión, otro vínculo con aquel que lucha. Y en parte nuestra lucha la estamos pudiendo construir gracias a lo que estamos aquí tratando, ¿no? A esto usado de otra forma, ¿no? Usado tanto eso, todo lo que tenemos a nuestro servicio, ¿no? Que puede ayudarnos a construir pues, nuevos horizontes comunicativos que sean transformadores. Muchas gracias. Bueno, pues como ya Gumersindo ha dado su conferencia, la idea ahora, digamos, es que se abra un poco de debate. Tenemos representado un nuevo medio transmedia, ¿no? Porque en papel es una parte fundamental, pero también la web. Tenemos una radio comunitaria, tenemos un medio, creo que era formato cooperativa, ¿no? Pero al fin y al cabo no. Es de socios, ¿no? Pero vale. Bueno, un medio privado, lo que iba a decir, pero con un claro carisma social, ¿no? Y con una clara misión social. Y para lanzar el debate, la primera pregunta pues, que yo lanzaría es cómo conjugar, digamos, eso que se daba en los inicios de Internet, ¿no? Ese nuevo periodismo ciudadano, ¿no? Muchos de los que estamos aquí también, pues participamos, por ejemplo, en Indymedia, ¿no? Y todo ese periodismo ciudadano que surge también en buena medida con las redes sociales, siempre existió, por supuesto. Y digamos que nos encontramos ahora en un momento en el que ese debate ha madurado, ¿no? Y se intenta también hacer una profesionalización, digamos, de esos medios, ¿no? Tanto, por ejemplo, el salto, ¿no? Al fin y al cabo, el juntar pequeños medios, ¿no? Para hacer una economía de escala, compartir recursos, llegar a algo más, dar el salto, ¿no? De hecho, de ahí viene el nombre, como proyectos como el diario.es, que también gracias a las nuevas tecnologías pues, pueden competir en el panorama de los medios de comunicación, ¿no? Sin el gran coste que supone el papel, ¿no? Y sobre todo, pues ver un poco, abrir el debate sobre qué pensáis vosotros, en qué punto estamos de ese periodismo ciudadano y esa profesionalización partiendo de algo básico en economía de comunicación, es que informarse cuesta. Es que todos podemos hablar, pero hacer un reportaje de investigación o redactar o informarse para informar, pues requiere recursos, requiere tiempo, requiere esfuerzo y es difícil hacer esa información de calidad sin tener al menos un mínimo sostén, ¿no? Así que sin más, pues os dejo a la mesa, le paso en principio a Gumersindo y después las preguntas del público. Bueno, mira, recogiendo lo que dices, yo creo que es interesante, igual que esta mañana hablaba de que ya no se puede hablar de periodismo digital, sino que se debe hablar, según mi opinión, de buen periodismo o mal periodismo. Creo que también en esto del periodismo ciudadano ha habido una clara evolución. Yo siempre pensé que los ciudadanos no eran periodistas, ni en realidad tienen por qué serlo, ni casi nunca ellos pretenden serlo. Otra cosa es que efectivamente con las herramientas que ahora tenemos a nuestra disposición, que son extremadamente sencillas de usar y en paralelo extremadamente poderosas, hay muchos ciudadanos, antes ocurría solo con muy pocos ciudadanos, pero ahora hay muchos ciudadanos que pueden hacer cosas de un gran poder periodístico. Lo estamos viendo todo el rato. Lo hemos visto en Cataluña. Cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar, inmediatamente es un vídeo. Y ese vídeo lo haya hecho un ciudadano, o si es relevante, o lo haya hecho la televisión más poderosa de España, si es relevante tiene una enorme difusión, porque ese ciudadano lo coloca en las redes e inmediatamente se viraliza y son los propios medios los que lo hacen suyo y le dan una enorme potencia de comunicación. Claro, eso es algo que ha ocurrido y que viene a caballo de la tecnología. Ni siquiera los periodistas lo hemos elegido. Podemos habernos en algunos casos sumado a esa manifestación, pero es algo con lo que tenemos que trabajar. Es una nueva fuente informativa que también tenemos que aprender a valorar y a filtrar.
porque también estamos viendo que dentro de esa actividad puede haber ciudadanos que den contenidos de relevancia informativa y puede haber también contenidos que lo que intentan es todo lo contrario, manipular la información, ¿no? Y hay un montón de casos. Es cada vez más fácil y ahí de nuevo la tecnología nos ayuda a lo bueno y a lo perverso. Ahora mismo con la tecnología es extremadamente sencillo manipular fotografías, extremadamente sencillo hacer montajes de vídeo que acaban contando lo contrario de lo que ha sucedido, es extremadamente sencillo generar perfiles en las redes que son perfiles falsos, por no decir ya los bots, los robots que alimentan, que parecen que algo está siendo tremendamente seguido y luego resulta que el seguimiento es una estrategia automatizada y detrás no hay personas, sino que lo que hay es un determinado desarrollo informático. Claro, en todo ese universo yo creo que, bueno, que la sociedad tiene otras posibilidades que son de las que estáis hablando vosotros, de trabajar en red, de aprovechar la tecnología para que haya de manera complementaria a la información más, por un lado, institucionalizada, por otro lado, más comercial, por otro lado, más que intenta de ser servicio público, pues información generada desde movimientos ciudadanos o desde ámbitos de ese estilo, pero que al final yo creo que siempre acaba teniendo un filtro de periodismo profesional. Yo sigo pensando que ese filtro de periodismo profesional le da un valor añadido al relato que produce cualquier medio, ¿no? Y bueno, en eso están vuestros proyectos, que yo el vuestro no conozco, el del Salto sí lo conozco más porque conocía bastante el proyecto de Diagonal y creo que son proyectos absolutamente necesarios que tienen sentido por sí mismos, pero que tienen sentido en cuanto que pueden alimentar a otros mensajes, alimentarlos, enriquecerlos y también condicionarlos. Sí, yo ayer estuve en Madrid en un encuentro de radios universitarias de Latinoamérica que tienen muchísima más tradición, más que recorrido, más que tradición, recorrido en el relato comunicativo desde la universidad, pero independiente. Y la inauguró Mayor Zaragoza y hubo un debate muy interesante sobre el tema de las redes sociales, de que todo el mundo comunica, todo el mundo tiene derecho a comunicar y a expresar la libertad y tal, pero que hay una parte de espejismo, ¿no? Porque hay gente que pregunta, bueno, ¿cómo le das veracidad a todo lo que sale, lo que se publica? Y el compañero de Periodistas Solidarios de Galicia, que también forma parte de la Asociación Mundial de Radios, comentó algo con lo que yo estoy de acuerdo. La radio genera un ritmo más lento, aunque está muy adaptado a las nuevas tecnologías y tiene sistemas técnicos para estar absolutamente respondiendo a la inmediatez por la propia idiosincrasia, no solamente de las comunitarias, que estamos con muy pocos medios funcionando, sino la radio genera otro ritmo. Creo que ese ritmo es necesario. Yo lo reivindico en la época en la que estamos de la inmediatez, donde es como absolutamente agotador y donde tienes que estar marcada la agenda por 4 temas y nada más que se puede hablar de los 4 temas y a ver qué novedad se saca al segundo siguiente, ¿no? Es muy, muy tirana esa forma de entender la comunicación. La radio ahí ejerce un papel de compensación interesante y él apostaba por la templanza, por marcar un ritmo un poco más pausado y luego te marcas una entrevista a una persona interesantísima que te va a dar una exclusiva o no sobre un tema y profundizas, ¿no? Es necesario esas velocidades. En cuanto a la profesionalización que dices, las radios comunitarias es un epicentro para muchas posibilidades. Igual hacemos una labor de alfabetización mediática absolutamente necesaria en los momentos en los que vivimos, de enseñar a personas que lo consultan todo por las redes, pero que a lo mejor hace falta una lectura crítica de la información y de los medios, a vecinos y a vecinas del barrio que no saben a veces ni la diversidad de medios que existen.
eso se conjuga a lo mejor con un tipo de información que se ofrece desde las radios comunitarias más profesionalizada, muchísimo más, que está elaborada por periodistas, contrastando fuentes y con un nivel de formato y de calidad estandarizado que puede llegar y tener un alcance mayor en cuanto a audiencia. Y eso conviven muchas posibilidades dentro de la radio y cada modelo de radio es diferente. Me refiero en cuanto a lo que has comentado, porque creo que aquí jugamos un papel importante, no las comunitarias, sino la radio. Este nivel de inmediatez a veces no creo que hay que generar un equilibrio, ¿no? Por ahí creo que van los tiros. Desde luego es un tema el que plantea, no solamente, porque muchas veces uno se plantea que está luchando contra la tiranía de los grandes conglomerados de la comunicación, la tiranía del poder político, el poder económico que están ahí coaccionando. Luego, es verdad que hay una misma tiranía que no toma en la forma de comunicarnos, que nos está imponiendo ya no la... Eso ni siquiera a veces escapa hasta la misma agenda política. O sea, no solamente estamos ligados a la agenda, a la actualidad, a la agenda y cómo la van marcando la agenda política, cómo la marcan otros y tú la vas siguiendo, sino incluso, pues eso, como están planteando, ¿no? Que empieza a valorarse como noticia, que eso que es viralizado o que va marcando tiene que entrar de una forma u otra en agenda o eclipsa otras cuestiones que tú quisieras plantear, ¿no? Entonces, lógicamente, este universo en el que nos estamos desenvolviendo tiene todo un potencial positivo del que somos prueba, ¿no? De cómo se puede hacer eso, periodismo, o sea, todo eso gracias a Internet, o cómo también desde Internet, por ejemplo, pues se pueden proyectar estas iniciativas comunitarias y ciudadanas, o cómo nosotros podemos intentar, pues, articular un proyecto distinto, pero al mismo tiempo hay todo aquello que nos está lastrando. Tiene que ver eso con un ritmo, entra otro ritmo añadido que se superpone al ritmo de la actualidad y que acelera aún más la cobertura o la percepción de lo que sucede y cómo trasladarlo, ¿no? Un ritmo que comenta eso, que es agotador y puede serlo, o como estás comentando también, ¿no? Comentan por el otro lado, a raíz de tu pregunta, incorporar el potencial periodístico informativo de la ciudadanía nos exige eso, que hay que hacerlo. Nosotros le damos vuelta a cómo eso, geolocalizar las noticias, cómo crear canales para que el ciudadano que está en el lugar preciso se convierte en un potencial periodístico informativo altísimo, pero cómo eso valorarlo, cómo filtrarlo, cómo canalizarlo, y cómo a la postre pues puede incluso eso, lo que es un potencial, pues es difícil de lidiar, porque se pueden dar valor a noticias que no debieran tenerlo o se distorsionan. Estamos sujetos a lo viral, ¿no? a lo que es trending, a lo que son nuevas tiranías, nuevas formas que también hay que plantearlas, ¿no? Cómo lidiar con ellas, ¿no? Bueno, lo primero que, Ana, vamos abriendo para el público también para preguntas. Mientras yo, a ver, ¿cómo enfoco la cuestión? Es decir, creo que aquí hay estudiantes de periodismo, ¿no? Y vemos el periodismo muchas veces de poca calidad, ¿no? Que hay. ¿Y qué papel tiene, digamos, la formación, ¿no? O el profesional del periodismo? Desde mi punto de vista y por mi experiencia, en la que el periodismo normalmente lo he ejercido desde el otro lado, es decir, desde gabinetes de comunicación, de organizaciones sociales, políticas y sindicales, la verdad es que es un poco deprimente, porque normalmente nuestra misión es enviar notas de prensa con un objetivo muy claro, que el periodista corte y pegue. Y lo peor es que funciona perfectamente y solo hay un problema,
que a veces el periodista, para no coger la nota exacta, cambia algo de redacción para estropearlo. Es un poco lamentable, ¿vale? Es decir, para estropearlo, te quiero decir, incorporar faltas de ortografía que no estaban, hacer una relación confusa o cambiarle el nombre a las personas que ha puesto la nota de prensa. Claro, obviamente, algo que se ve impulsado por la saturación de novedad. Muchas noticias y ninguna calidad. Un periodismo de gabinetes que además ahora con Internet, que tenemos tanto acceso, casi que con un par de agencias o tres de agencias de prensa, ¿no? Plan Europa Press o OF, casi que bastaría. Es decir, casi no sucede casi nada que no recogen esas agencias, bien porque lo cubra, bien porque emiten las notas de prensa. Claro, ¿qué futuro para un periodismo de calidad? No hay más espacio en esa lentitud de pararse, ¿no? A lo mejor en eso, un poco en el mundo académico que estamos más acostumbrados a escribir un artículo, llevarnos 2 semanas con él, ¿no? No sé, planteo ese debate, ¿no? De ese periodismo de gabinete rápido que al final simplemente te dice una noticia que ya has visto en 20 medios. Si tienes la primicia, la tienes por 5 segundos, porque 5 segundos después ya la están recogiendo todos los demás, y al final no aporta nada. Básicamente copia, pega, y no sé qué tipo de medios, ¿no? En Saltemos, los medios semanales, en otros, qué tipo de periodismo se puede hacer, digamos, porque en la era de la información, esa información, al revés, ¿no? Sobra, no es que falte. Lo que falta realmente es esta profesionalización, ese análisis, ese dedicarle tiempo, ¿no? Planteo el debate mientras que, si queréis alguien, si no, se queda en el aire. Bueno, mi experiencia es muy breve porque creo que había preguntas. Con los informativos locales me he encontrado con alumnos de la facultad que cuando les dices sal a la calle cuesta trabajito. A ver, hay una información de, imaginaros, me acuerdo una de un desahucio donde estaba involucrada la Junta de Andalucía con un escándalo de por medio considerable, que había que ir de puntillas con la información, había que contrastar muchas fuentes y uno de los estudiantes se entusiasmó. Para mí eso no tiene precio, ¿no? O sea, que vayan a la comunidad de vecinos, que pregunten a los responsables de la Junta de Andalucía, a los responsables del ayuntamiento. Eso requiere tiempo, eso se llama artesanía, ya es que vamos a tener que empezar a llamar artesanía del periodismo. El otro día leí un artículo sobre es que no me acuerdo si era La Voz de Galicia, sobre el tema de la desolación de los incendios en Galicia, que la verdad es que es deprimente absolutamente, y eso era periodismo. Y te entra una alegría porque había 40.000 fuentes consultadas, a favor, en contra, datos, y eso requiere tiempo y entusiasmo y cariño por la profesión. Hola, buenos días. Yo quería poner en la mesa el tema del dinero, porque, bueno, como siendo en la charla comentaba antes de ese primer financiamiento de la publicidad, un financiamiento 1.0, podríamos decir, y cómo se trasladó a un financiamiento 2.0 de socios. La pregunta es si estáis ya pensando en un financiamiento 3.0, pues no quiero ser ave de mal agüero, pero bueno, probablemente la gente que escuchamos la radio comunitaria y compramos las rifas, pues recibimos en casa el salto, o somos socios del diario o productores de carne cruda. Es decir, es un mismo nicho financiando varios medios, ¿no? ¿Hasta dónde puede dar ese financiamiento de socios cuando estos medios crecen? Pero no sé particularmente si en la misma medida va creciendo ese nicho de posibles financiadores de estos medios, tanto de radio, televisión, incluso orgullo y satisfacción en el tema de los cómics, por ejemplo, del humor. Bueno, yo creo que estamos en un momento de cambio. Si piensas en la anterior época en la que, bueno, sois muy jóvenes todos, pero si no lo sabéis os lo cuento, en la que no existía Internet, es decir, no existía esta red virtual, pues la gente que quería estar informada iba a un kiosco y compraba
y pagaba por la información. Es verdad que había un objeto que te llevabas, ¿no? Te llevabas esa información en un soporte físico que de alguna manera lo considerabas un valor por el que pagabas, ¿no? En realidad te estabas llevando un objeto que estaba lleno de publicidad. Es decir, estaba lleno de información, pero lleno de publicidad, en un porcentaje muchísimo más elevado del que hoy podéis ver en un diario impreso. Quiero decir, para que en ese momento el negocio de los diarios impresos funcionase, necesitaba que al menos entre el 65 y el 70% de los ingresos los aportase la publicidad y el resto, en torno al 30%, lo aportase el precio de portada de ese periódico, que como objeto fabricarlo y distribuirlo, llevarlo a los miles de puntos de venta todos los días es extremadamente caro. O sea, en realidad el precio de portada del periódico no pagaba todo eso, ni los sueldos de los periodistas, la fabricación como objeto del producto. Entonces, lo que estamos es en un cambio cultural. Ahora, en realidad, pagas por la información, no por el objeto. Y en esa transformación está habiendo una especie de travesía del desierto en la que se ha empezado a recibir esa información de manera masiva y gratuita. ¿Qué ocurre? Que esa producción de información masiva y gratuita cada vez vemos que tiene problemas. Uno de los problemas es que acaba siendo, en cierta medida, muy parecida, porque efectivamente se fabrica a precio de coste mínimo y suele reproducirse, pues lo puedes ver con un mismo título y un mismo texto bajo N cabeceras. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el valor añadido que ofrecen esas cabeceras empieza, para un lector mínimamente exigente, a ser ninguno, porque lo mismo lo puede leer en cualquier lugar. Esa información es imposible cobrar por ella, ni siquiera aunque sea muy barata, porque la tienes gratis en cualquier lado. Yo creo que en esta travesía del desierto, poco a poco, se va depurando la situación y sí que se empieza a generar un escenario en el que un grupo de gente, que no será nunca mayoritario, igual que nunca la venta en España de periódicos fue algo mayoritario. Quiero decir que si tú comparas, por eso hablaba esta mañana de las cifras, si tú comparas las cifras que hoy se están dando, tenemos no sé cuántos millones de... Bueno, he llegado a ver en un medio un día, 1/3 de la población española lee tal medio. Y están locos, o sea, quiero decir, porque que hayan entrado supuestamente N millones de usuarios únicos al mes en tu web, no quiere decir ni por lo más remoto que 1/3 de la población española haya entrado a tu medio, porque muy probablemente es incluso falso que 1/3 de la población española entre en su conjunto a medios de Internet en su conjunto. Quiere decir que, pues, bueno, eso daría para una conferencia entera. Es decir, que estamos creando la ficción de que de pronto hemos pasado de que la gente, el número de personas que estaba atenta a la información era una y ahora se multiplica por mucho y no es así. O sea, bueno, pues hay gente que ve la tele, gente que escucha la radio y gente que le interesa informarse más en profundidad y antes leía periódicos impresos y ahora entra en sitios de Internet de diferente tipo, ¿no? Yo creo que vamos a ir en esa travesía del desierto a un escenario en el que probablemente vamos a acabar en un mix de ingresos que, curiosamente, y esto ya es un poco actuar hacer una previsión, va a tener un 70-30 de ingresos, pero va a ser un 70% de ingresos directos de los lectores y un 30% de publicidad. O sea, va a cambiar el escenario, con una particularidad, y es que producir un medio periodístico en Internet de calidad tiene una barrera económica hoy mucho más baja que la tenía antes. Cuando yo os hablaba del oligopolio de la intermediación, es que había una barrera, por un lado,
de licencia que sigue afectando de alguna manera a las radios y afecta claramente a la televisión. El poder es el que otorga las licencias y es complicado que el poder le otorgue las licencias a empresas o a personas que piensan que le van a ser incómodas. Bueno, ahí hace un balance, ¿no? Y luego históricamente había una barrera económica. Montar un periódico diario, por ejemplo, pues era complejo porque requería asegurar unos stocks de papel, tener garantizada unas horas de rotativa propia o alquilada, tener asegurada una distribución diaria suficientemente eficiente, y todo eso, simplemente esa organización industrial, es extremadamente cara y, por lo tanto, había una barrera financiera y, por lo tanto, eso hacía que determinados, que solo pudiesen progresar periódicos ligados a determinadas, capas de la sociedad con un determinado poder económico. Eso, pues, Internet, de alguna manera, ha roto con esa situación, pero al mismo tiempo sufre la pérdida del oligopolio de la intermediación, y estamos peleando ahí en ese nuevo escenario que obviamente tiene unas repercusiones económicas muy, muy grandes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa? Bueno, ese es el motivo, por ejemplo, que las radios comunitarias, ¿no? Que en el mundo de los medios comunitarios la radio sea un medio predominante, ¿no? Sí, mucho una más. televisión, obviamente. Básicamente mucho más sostenible una radio, claro. Bueno, antes estábamos planteando la necesidad de conocer de qué viven los medios, ¿no? Para poder, identificar o tener un criterio sobre el tipo de información que publican, ¿no? Esto me plantea la duda de si ciertos medios que están apareciendo últimamente en Internet, también relacionado con la facilidad que se tiene a la hora de crear un medio, que aparecen con cierta voluntad de ofrecer informaciones que sean falsas o que tienden a la difamación. Creo que no tengo que poner ningún ejemplo porque seguro que se nos ocurre alguno. ¿Esto puede suponer un peligro para el periodismo, para el panorama del periodismo actualmente? ¿Puede desprestigiar la profesión y demás? Y relacionado con esto también quería preguntar si deberíamos tener nosotras como periodistas la función de formar a las personas que van a recibir la información, en el sentido de si tenemos que contribuir a que la recepción de información sea crítica y si hemos estado descuidando un poco esta tarea. Yo te puedo contestar lo segundo, le dejo lo primero porque nos atañe especialmente a los medios comunitarios. Lo he comentado antes, hacemos una labor de formación continua y en lectura crítica de los medios. Es lo que más nos identifica como una de las funciones básicas. Yo creo que eso está olvidado absolutamente y efectivamente hay que nosotros, a través de la Ley Audiovisual Andaluza, hicimos un montón de aportaciones y todas iban encaminadas entre los diferentes ejes que trabajamos. Uno de ellos era la alfabetización mediática, que tiene que estar absolutamente integrada en la educación, en el sistema educativo, y también hay subvenciones, por ejemplo, de la Junta de Andalucía a proyectos, diferentes medios de comunicación, para que hagan esa función entre sus comunidades, una lectura crítica de los medios y un nivel de exigencia mayor, de mayor calidad, porque es lo que estamos hablando. Eso es fundamental. No, sobre lo que decías, bueno, pues claro que ahora mismo, como es muy fácil sacar un medio, pues lo estamos viendo, ¿no? Hay, además, una eclosión de medios también que viene empujada, pues porque como los medios más establecidos tienen muchos problemas económicos, pues han ido haciendo ERES y han ido despidiendo periodistas, fundamentalmente por motivos económicos, en algún caso por otro tipo de cuestiones, ¿no? Y esos periodistas pues se juntan y montan un medio, se compra un dominio, se alquila un servidor. Es que es realmente muy sencillo, quiero decir, muy barato.
la estructura básica que requieres para poner en marcha un medio es muy simple. Quiero decir, casi te diría que desde un cibercafé se puede montar un medio casi a coste prácticamente cero, ¿no? Pero eso no es preocupante. Lo que sí es preocupante es, bueno, preocupante. Yo creo que ha de haber todo tipo de medios y lo que tenemos los receptores y los periodistas es que aprender a discernir cuáles son claramente increíbles y cuáles son probablemente creíbles. En España tenemos un problema histórico. Tenemos varios, tenemos muchos. Pero en lo que se refiere a la prensa y a los periodistas, siempre hemos pensado que en España no había lo que se llama periodismo amarillo o sensacionalista. En mercados como el británico o en Alemania o en Estados Unidos está históricamente claramente diferenciado lo que es periodismo amarillo o sensacionalista de lo que es prensa seria. Y no se le permite a la llamada prensa seria hacer determinadas cosas y a la amarilla pues se le permite hacer todo. Pero el receptor de la información está acostumbrado a diferenciar. En España eso históricamente no ha ocurrido y lo que vemos hoy es que en Internet cada vez más hay medios que son absolutamente inverosímiles las cosas que cuentan, ¿no? Pero eso tiene una audiencia. Es decir, la prensa sensacionalista o amarilla en países de alto consumo de periódicos como Gran Bretaña o Alemania es la que más ejemplares ha vendido históricamente. Pero vendían mucho, pero tenían una relativa influencia, porque lo que ellos contaban siempre tenía una relativa credibilidad. Y es verdad que lo que está pasando en España, claro que afecta a la credibilidad y al prestigio del oficio del periodista, porque está todo mezclado. Y ha ayudado también mucho, por supuesto, el que los periodistas probablemente lo hemos hecho mal, o sea, que es la primera crítica y que tiene que ser autocrítica. Y luego estamos en un ámbito hoy en el que, bueno, vemos como en las televisiones se hace pasar por periodismo cosas que son mero espectáculo. Es decir, en España, para mucha gente, os puede sorprender, Belén Esteban es una periodista de Telecinco. Entonces, a partir de ahí, pues los problemas son todos. Teníamos... Amador. Ah, pero tienes el micrófono, ¿no? O lo sueltas o preguntas. Un par de preguntas más, ¿vale? Para que nos ajustemos un poco el horario. Gracias por la aportación en esta mesa, que me ha estado muy interesante. Yo no vengo del área de la comunicación, yo soy psicóloga social, vinculada a temas de tecnología desde hace mucho tiempo. En la década, principios de los 90, participé en, digamos, una preocupación muy grande con respecto a este intento de comercializar el Internet. Y yo creo que un poco por naturaleza las personas que participan, ¿no?, del Internet pues tienen una resistencia muy grande a pagar por sus contenidos. O sea, yo creo que hay ahí, ¿verdad?, una cierta tradición y valor del regalo, ¿verdad?, del concepto de regalo y más bien del intercambio en un nivel, digamos, no monetario, ¿verdad? Y que eso un poco entra en contradicción o entra en conflicto con con el periodismo más tradicional, que sí se basa en la cuestión de que hay que tener dinero para poderlo, ¿no?, desarrollar. Yo me pregunto si en las iniciativas de ustedes hay como una tercera vía, digamos, a partir de fundaciones o organizaciones sin fines de lucro o incluso academias que puedan de alguna manera sufragar los gastos, por ejemplo, de líneas de investigación periodística en ciertas áreas
y de ahí entonces nutrir los contenidos de sus respectivos medios. Las cuestiones que se están tratando, que están muy ligadas sobre eso, una correlación, ¿no?, entre una base económica y las posibilidades que permiten este nuevo horizonte de generar o no un periodismo de calidad y al mismo tiempo un clima comunicativo donde la gente se deje llevar hacia cualquier lado. Por ejemplo, nosotros como entendemos que podemos hacerlo es, como ha apuntado, esa correlación 70-30, por lo pronto, bueno, en nuestro caso no podemos depender más de un 25% de la publicidad. Esa publicidad ha de ser ética, esa publicidad ha de ser sostenible. Necesitamos sostenernos por la suscripción como apoyarnos en ese lector exigente. Justamente yo creo que ese marasmo que se está creando, el periodismo amarillo, fake news, virales, informes de agencia, grandes medios dirigidos política y económicamente, nos puede resultar positivo. O sea, porque todo esto que está saliendo, donde en esta confusión hace falta, sigue habiendo esos lectores, gente que quiere realmente estar informado, gente que se da cuenta de que esto pues nos puede ser positivo, este clima de casi de apocalipsis informativo, ¿no?, donde se empieza a confundir qué es realidad, qué no, donde cualquiera puede marcar una agenda, pues va a seguir haciendo falta gente que quiere una información reposada, que quiere periodismo de investigación, que a lo mejor no quiere pasar por 20 titulares, sino leer una noticia y saber. Entonces, todo esto nos puede ayudar, todo y volviendo a eso, lo económico está ahí. Necesitamos ese lector que esté dispuesto a pagar, por apoyar la página web, que pueda acceder gratis, pero la apoye. Y que quiere seguir yendo al kiosco. Nosotros estamos tratando de abrirnos en todos los kioscos, que quiere seguir andando al kiosco y coger ese medio físico. Hace falta ese apoyo del demandante de la información, y luego tenemos nosotros, como estamos constituyendo, es con apoyo también de los movimientos sociales, socios colectivos, gente que efectivamente que pone capital. Es el único modo de que nos podemos sostener, porque si no es complicado, ¿no? Yo quería matizar, porque además quiero hacer una reivindicación en el sentido de los fondos públicos. Parece que estamos en una época donde si optas a una ayuda, como decías tú, fundaciones o en este caso de la administración pública, pues pierdes tu independencia. Creo que tenemos que subvertir esa mentalidad y perder el miedo a estar absolutamente doblegados, porque eso es lo que está ocurriendo en Andalucía, lo sabemos todos. Desde la Junta de Andalucía se paga un dineral, no solamente a la tele pública, sino a una serie de medios que le hacen la ola, en este caso, a los gobiernos de turno, municipales, autonómicos o lo que haga falta. Creo que habría que empezar a exigir de ese dinero. Nosotros, nuestro porcentaje mínimo, un 20%, es a lo sumo a través de subvenciones, fundación, apoyos muy concretos, y en ningún momento son proyectos que amplían en líneas de alfabetización, en líneas que a nosotros no nos impliquen en cuanto a nuestro sentir, nuestro pensar y en ese criterio que vamos elaborando, ese filtro que vamos elaborando de independencia, y que nos lo tenemos ganado. Entonces no es cuestión, pero sí consideramos que deberíamos de hacer una resignificación de lo público y exigir lo público también para desarrollar nuestros proyectos en un porcentaje obviamente razonable, pero sin que tenga que pagarse ningún... si nos unimos todos, a lo mejor lo conseguimos, porque es que realmente esto está absolutamente pervertido, el asunto. Era lo que quería plantear como reflexión. Sí, mira, muy en línea con lo que comentas, hay ejemplos en América Latina, muchos, de sitios
de calidad. Te puedo citar muy rápido, el Faro.net en El Salvador probablemente es uno de los medios de más calidad periodística que hay en América Latina, existe hace más de 15 años, es digital y fundamentalmente yo creo que el 60% de su presupuesto lo pagan fundaciones, en este caso fundaciones internacionales. Lo mismo ocurre con La Silla Vacía en Colombia, con Plaza Pública en Guatemala, que es un sitio que lo apadrina una universidad, que creo que es de jesuitas en Guatemala, Ojo Público en el Perú, Animal Político en México, la revista Anfibia en Argentina, la Agencia Pública en Brasil. O sea, es espectacular. Todos estos medios que estoy citando, si entráis, algunos los conoceréis, son de una calidad espectacular. O sea, y es verdad que el escenario en América Latina es diferente al que hay aquí, pero yo creo que sí hay una posibilidad de encontrar o de buscar o de financiación a través de fundaciones. La Fundación Por Causa también está financiada por una fundación internacional. No es fácil encontrar esa financiación para medios en España porque las fundaciones internacionales que tienen nombres un poco desde nuestra mirada sospechosos, pues la Fundación Ford, la Open Society de George Soros, la Knight Foundation, son fundaciones que están aportando dinero, no solo en América Latina, en países del este de Europa, para que se haga periodismo independiente. Yo os aseguro que he hablado con los directores de todos estos sitios que os he dicho, que son sitios muy críticos con los poderes establecidos en cada uno de esos países y no han recibido jamás una presión de las fundaciones que le financian. Son fundaciones, en algún caso, noruegas, finlandesas, holandesas, que invierten dinero de la gente que sostiene esas fundaciones para que haya periodismo de calidad independiente en estos países en los que además el periodismo está atravesando no solo problemas de independencia, sino problemas de seguridad jurídica y mucho más graves de seguridad física, porque los periodistas incómodos directamente los asesinan, ¿no? Entonces sí que están funcionando esas fórmulas y sí que creo que hay un espacio para que haya periodismo de calidad en Estados Unidos. Por irnos a un lugar, hay alguna fundación, el Texas Tribune es un gran periódico de Texas, que es una fundación, todo se hace con donaciones, en este caso donaciones individuales, también de alguna fundación, pero en muchas, miles de donaciones individuales para que ese periódico funcione. ProPublica, que es un sitio de investigación periodística, también funciona con dinero de donaciones, desde fundaciones grandes a donaciones individuales, y hacen periodismo de investigación de altísima calidad. O sea que sí que empieza a haber un lugar para ese tipo de fórmulas que alejan al periodismo de tener que estar condicionado por los ingresos de la publicidad. Última pregunta breve porque nos estamos pasando de tiempo, ¿vale? Bueno, yo quería hilar algo en torno a un tema que me preocupa, y es que, bueno, me parece que como que la comunicación que se quiere alternativa de alguna manera tiene que reconectar con el cuerpo, con los cuerpos y con los territorios de vida y los cuerpos, ¿no? Es decir, que durante toda una primera fase de Internet vivimos la liberación precisamente de los cuerpos y de los territorios. Ya no había papel, ya no había oficinas, y eso permitía muchas cosas. Esa fue toda la primera fase de Internet. El anonimato frente al cuerpo, el poder ser hoy uno y mañana otro frente al tener, digamos, una identidad definida. Sin embargo, me parece que hoy vivimos como todo lo contrario, en un mundo que lo que niega constantemente son los cuerpos. Y en la comunicación me parece que pasa lo mismo. Es decir, hay una saturación de una cantidad de estímulos, de noticias, etcétera, que nuestro tiempo corporal, porque el tiempo tiene que ver con el cuerpo orgánico, es incapaz de elaborar, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay varias respuestas a eso. Los blogs eran una respuesta porque era una comunicación más ligada al yo, al cuerpo, a lo que yo veo. Te voy a contar lo que yo veo. El éxito de las redes sociales es que podemos contar también, digamos, algo encarnado, pues,
digamos, lo que uno ve, lee, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta cuestión de reconectar la comunicación con el cuerpo me parece fundamental. Como en el caso del diario, ¿qué tiempos se proponen al lector? Porque yo trabajo en el diario y antes comentábamos de broma con Gumersindo que yo le estoy todo el rato mandando WhatsApp a ver si me amplían un segundo día de estar en portada anunciado el texto que he escrito, porque va todo a tal velocidad, porque hay tantas cosas que decir sobre lo último que ha pasado en Cataluña, lo último que ha dicho Rajoy. Entonces, ¿cómo generar otro tiempo de lectura, otro tiempo de comprensión de la realidad? En el caso de lo comunitario me parece que es buenísimo, porque la comunicación ya no solamente es informar, es también tiene una dimensión de encuentro, ¿no? Es convivir, y es convivir. Trabajo en equipo, rozarse, en fin. Eso me gusta. Y con respecto al salto, pues yo creo que también hay esa dimensión con respecto a los movimientos, que es una comunicación ligada a una comunidad difusa, pero que es una comunidad, que son los movimientos sociales. Entonces, si me pudierais comentar algo de si hay en vuestros medios o tenéis vosotros una reflexión de la comunicación vinculada al cuerpo, a los territorios. Bueno, claro, yo creo que es cuando yo estoy obsesionado desde hace bastantes años con el tema de generar comunidades, que tiene que ver con las comunidades pueden responder a intereses, pueden responder a comunidades, los intereses pueden ser temáticos, pero pueden ser geográficos también. Los intereses pueden ser más personales y bueno, eso es una vinculación. Yo creo que los medios tienen que son una suma de comunidades, una suma de intereses que pueden ser temáticos o que pueden ser geográficos. Luego, cada persona también puede relacionarse íntimamente con autores y en Internet, además, eso de alguna forma se ha puesto en valor, la personalidad del autor, porque antes en los medios convencionales dábamos por hecho que este o este otro autor tenía un gran seguimiento, pero era realmente incomprobable. Y ahora pues lo podemos ver. Otra cosa es el valor que le demos al número de personas. Hay autores que a lo mejor no le sigue tantas personas, pero son personas muy cualificadas o muy influyentes, y hay otros que les sigue mucha gente y a lo mejor no es gente tan influyente. Ahí hay que hacer un balance. Y hay un asunto que yo creo que a ti te preocupa y a mí también, y es cómo la actualidad va tan rápido y el nivel de producción es tan enorme, y en un medio de tamaño mediano como el diario ya empieza a ser muy grande, que da la sensación de que se deglute demasiado rápido lo que producimos, ¿no? Y que desaparece. Y salvo que lo vayas a buscar conociendo el título y el autor, es inencontrable, ¿no? Bueno, yo en los dos grandes proyectos que he trabajado, en el Mundo.es y en el País, bueno, y en Soy Tú también, proyecto pequeño, en los tres, guiado por esa obsesión, y por otras también de criterio periodístico, puse en marcha una cosa que me parecía muy interesante, y era que hacíamos un backup 3 veces al día de la portada y la dejábamos en la hemeroteca para que se pudiese consultar. O sea, tú podías, en el Mundo.es, si no se le hubiese encargado, no sé por qué, en una de estas revoluciones tecnológicas debió llegar un gurú allí y les dijo, eso no sirve para nada. Podías entrar y ver cómo estaba la portada del Mundo.es el día del 11 de septiembre, antes de que empezasen los atentados. Podías ver cómo estaba a la hora y media de producirse los atentados y podías ver cómo estaba por la noche. Y podías ver cómo había ido evolucionando el trabajo periodístico, y tenías allí en esa portada enlazables, no era una foto, era una portada tal cual estaba en ese momento, con todos los contenidos pinchables. Y así todos y cada uno de los días, de todos y cada uno del año y de todos y cada uno de los años. Lo mismo hicimos en el País. No sé por qué
efecto misterioso, esas herramientas de búsqueda han desaparecido. Entiendo que deben estar por ahí guardadas, pero ¿qué ocurre? Que podías igual ver cualquier y también recuperar ese artículo que es tuyo que estuvo en portada, ¿no? Pero sobre todo a mí me parecía que era interesante también es un archivo brutal, para ver cómo este periódico trató el 15M en los sucesivos días, o para ver cómo se le dio, qué valor se le dio a esta cosa que luego acabó siendo tremendamente importante, y a lo mejor resulta que, bueno, me parece que eso era una exposición muy transparente del trabajo periodístico y además una manera muy sencilla de que el lector interesado pudiese entrar en la hemeroteca como herramienta en paralelo a los buscadores. Era muy visual, es como estar en una hemeroteca tradicional y tener encima de la mesa todos los volúmenes de un periódico y poder abrirlos y ver las portadas. En este caso, incluso ver 3 portadas diferentes por cada día. A mí me parecía extremadamente útil. No sé por qué han desaparecido. Quizás no quieren que veamos las portadas ETA atenta en Madrid, ¿no? En el 11 de septiembre, en el 11M. Ni siquiera creo que la respuesta sea por eso. O sea, yo creo que es por falta de valoración de la utilidad. O sea, yo creo que es... Porque además eso tiene una virtud, que obviamente una vez que lo has diseñado se genera automáticamente y se almacena automáticamente y se gestiona automáticamente. O sea, que es que no cuesta dinero. No es un problema ni siquiera de dinero, yo creo que de falta... O sea, obviamente, cuando tomamos la decisión de hacer eso, no era un capricho, o sea, formaba parte de una estrategia. No era de, vamos a hacer esto, qué bonito va a quedar. No, pensábamos que era útil, ¿no? Y que además era el histórico de nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que el problema es que no hay estrategia, pero eso es... Evidentemente se equivocaron de gurú porque, como sabéis y viene en la biografía, él dirigía el Mundo.es cuando era la principal página, ¿no?, por delante del País, que era el principal periódico, hasta que el País, ¿no?, te fichó, ¿no?, y le diste la vuelta. Así que evidentemente se equivocaron de gurú cuando dijo que quitaran esa opción. ¿Queréis seguir alguna respuesta? ¿Algo? No, yo quiero acabar con una frase que siempre digo al final, que el tablero de los medios de comunicación, los lobbies, todo lo que ya creo que tenemos integrados todos, cambiaría si la ciudadanía no quisiera y no aspirara solamente a salir en El País, en Telecinco, y empezáramos a aspirar de verdad como un deseo, porque nos representa otro medio. Y nuestra aspiración máxima fuera que los relatos salieran en esos medios que representan una veracidad, una independencia, y creo que la pelota también está en el otro lado, está en el lado nuestro de cómo presumimos medios y dónde queremos estar. Eso es una elección. Y a veces yo sigo con la película de colectivos, porque nosotros estamos muy vinculados obviamente a los movimientos sociales, estamos en lo mismo, como todos quieren salir en Televisión Española, quieren saber, bueno, en Televisión Española no, esto ya está casi desfasado, en determinadas teles, determinados medios. Así nunca vamos a cambiar este tablero, pienso yo, es una responsabilidad en doble dirección, era lo que yo quería decir. Bueno, vamos concluyendo. Yo, por concluir, con una anécdota, ¿no?, que creo que hemos vivido todos, ¿no?, cuando nuestra madre nos decía, ten cuidado, no te vayan a dar droga, ¿no? Por una parte tenían razón, ¿no?, porque obviamente si te daban droga era para engancharte, ¿no?, algo querían, si era gratis. Por otra parte se equivocaban porque algunos buscábamos a ver quién era el que repartía drogas gratis y nunca lo encontramos, ¿no? Pero al fin y al cabo la cuestión es lo que decía antes, ¿no?, informarse cuesta, ¿no? Y al fin y al cabo, si el producto es gratis, normalmente es que el producto eres tú, ¿no? Así que estoy de acuerdo con María. Creo que los medios, y gracias a Internet, ¿no?, que ha rebajado estos costes, pues tenemos todos estos proyectos, ¿no?, que está haciendo su parte, pero creo que hay una parte también que está desde el público, ¿no?, de involucrarse y, aunque lo tengas gratis, no seas gorrón, ¿no?, y hazte socio de alguno de estos proyectos para
para que sea posible, ¿no?, un medio viable que te dé información de calidad, ¿no? Y sin más, voy a recordar que después, bueno, ahora tenemos a partir de las 3:30 en el seminario 3 y 4 la lectura de comunicaciones, después tendremos una presentación del libro breve y, importante, pues deciros que después se presenta el Salto, ¿vale?, otros compañeros del Salto, y también la red de investigación comunitaria alternativa y participativa, que está muy ligado también con todo el tema de los medios comunitarios. Así que lo dejamos por aquí, vamos a comer y nos vemos dentro de poco. Muchas gracias a todos.